Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a esta maravillosa pero heladora noche del 11 de enero de 2012. ¡Qué año más redondo! 2012. 2012, que además es el bicentenario de la primera Constitución española. Se va a celebrar este año y bueno, ya hablaremos largo y tendido de la primera Constitución española, aquella liberal, aquella maravillosa Constitución llamada la Pepa, y yo no sé por qué, pero le tengo pues como un especial cariño por aquello de la Pepa, liberal y un poco así contestataria, pues me gusta y mucho. Y aparte de hablar de la Constitución española de 1812, tengo la inmensa suerte de poder presentarles a ustedes un libro. Y presentar en enero un libro, pues siempre es una auténtica gozada. Y si encima cuento yo pues con sus autores aquí, a mi derecha y a mi izquierda, pues mucha más gozada todavía. Don Carlos de Aracil, doctor Aracil, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por habernos invitado. Y don Juan Burgoa. Juan, Lo muchísimas mismo. gracias. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Y aquí tienen ustedes el libro, Inventario heráldico de las comarcas del Eume y Ortegal. Segunda parte, porque hubo antes un inventario heráldico, me parece que de Ferrol, ¿no, Carlos? De Ferrolterra. De Ferrolterra. De Ferrol y Ferrolterra. Bien, entonces ahora nos vamos a centrar en Eume, Ortegal y una pequeña adenda también. De lo que nos dejamos en el tintero la vez De lo que anterior. siempre queda, por mucho que se Siempre quiera. queda, por mucho que rebusques, siempre te queda. Siempre aparece algo. Siempre parece algo. Siempre llega al día siguiente alguien y te dice, uy, pues no sabéis que en tal sitio hay tal cosa. Y está. Sí, Oye, ya está. y esto, y contadme una cosa, esto que de repente la gente dice, heráldica, blasones, ¿qué es esto? ¿Qué es la heráldica? Uy, la heráldica es una ciencia que se encuadra dentro de la historia y que actualmente la heráldica con la simbología y la vexilología forman un cuerpo cada vez más importante y que sirve en muchas ocasiones para determinar datos, hechos históricos, familias y gentes. Aunque parezca que no, la heráldica es una cosa absoluta y completamente arreglada en todas sus descripciones, en sus composiciones. Podemos decir que es el arte de componer y describir los blasones, los escudos de armas. Los escudos de armas, posiblemente en Europa, tal y como los entendemos ahora, posiblemente los primeros son del siglo XII, tienen su auge hacia el siglo XV-XVI y a partir del XVII-XVIII ya decae bastante el arte heráldica. Hay grandes maestros del arte heráldica en toda Europa, los ha habido en España, en Alemania, hay gente muy importante en estos aspectos, en Inglaterra, en Italia, en muchos países. O sea, aunque parezca que no, parece que, bueno, de heráldica un librito, dos cositas. No, de heráldica hay bibliotecas completas. De heráldica. De heráldica, Porque bibliotecas completas. no solo es heráldica, porque uno dice heráldica, un apellido muy noble, muy ilustre y tal. No. ¿Verdad que es mucho más que eso? La heráldica, los escudos no son de los apellidos, los escudos son de las personas, de las familias o incluso de los linajes, porque en principio el escudo, tal y como se entiende ahora, lo llevaba el caballero. Por este escudo se distinguía y le conocían sus huestes en la batalla, por eso y por el pendón que podía alzar, ¿me entiendes? Y luego pues se fue complicando la cosa, fueron usándolos los familiares, fueron usándolos las familias, los linajes, una serie de cosas, y hemos llegado al extremo que estamos ahora. Pero eso de que, oiga, mire usted, es la empresa fulanita, ustedes confeccionan escudos, sí, pues mire, yo me llamo Pepito López, ¿qué escudo tengo? Eso es totalmente falso. Y eso es absurdo, ¿no? Sí. Es un sacacuartos. ¿Me entiendes? Perfectamente. Porque además, ya que me viene la cosa así, te diré, la nobleza en España puede ser con escudo o sin escudo, pero la nobleza no se presume, se demuestra, y se demuestra con documentos. Y ha habido muchas veces hidalgos que han probado su nobleza y su hidalguía en las reales chancillerías, tanto de
de Valladolid, como la de Granada, como las reales audiencias de Zaragoza, de Valencia, de Oviedo, o en las juntas de Cestona o en el consulado de Bilbao, que no tenían un escudo de armas, y era gente que le reconocían sus privilegios porque podían demostrar que lo eran. Claro. ¿Y qué me dices, Juan? Bueno, yo abundando en lo que dice Carlos, precisamente ha explicado muy bien cómo se generó las normas heráldicas, lo duro que son las normas que hay para seguirlas y tal, y evidentemente empezó en la nobleza, en los linajes, pero evidentemente después tuvo una derivación, primero a los gremios, después también a las villas y ciudades, luego incluso a los eclesiásticos, a los militares, y ahora ya son incluso de villas y ciudades, es decir, que lo que empezó siendo de los linajes y de las familias se ha extendido prácticamente a todo. De ahí a lo mejor también viene el error, eso de que hay mucha gente que diga, hazme un escudo, hazme no sé qué y tal, hoy cualquier equipo de fútbol tiene un escudo, pero hay que diferenciar muy seriamente lo que era. Pero bueno, sin ir más lejos, todos hemos visitado, o hemos visitado muchas veces, por ejemplo, el cementerio de Noya, y hemos visto como en las tumbas gremiales de los que allí estaban, había unos pequeños escudos, no nobiliarios exactamente, pero sí de los gremios de la gente que trabajaba, y hemos visto cómo después se han ido formando también una serie de los eclesiásticos, los militares, para irse dando grado, las villas, las ciudades se van formando también. O sea que la heráldica podría ser un poco el arte, o sea, una especie de, el escudo, una distinción, una sí, distinguirte, pero muy reglada, exactamente. Muy reglada. Muy regladas. Es que, como muy bien dice Juan, hay heráldica gentilicia, hay heráldica estatal, hay heráldica municipal, hay incluso heráldica comercial, hay heráldica deportiva, hay, bueno, la heráldica eclesiástica, la heráldica militar, hay muchísimas cosas. La heráldica, el escudo de armas, de ahí la figura del rey de armas, de la que tanto hemos hablado, que establecía, yo creo que fue necesaria, ¿tú crees, no? Sí, bueno. Un poco para imponer un poco estas normas, no poner color sobre color, o sea, seguir las normas de la heráldica. No, el problema que hay actualmente es que siempre hubo los colegios de reyes, de los colegios nobiliarios, los reyes de armas que podían ser reyes de armas, persevantes y farautes. Y entonces eran los que llevaban toda la heráldica de un señorío, de un reino, de una serie de gente, y daban fe de lo que veían y decían qué armas y aplicaban tenían, normativa. y aplicaban las normas. El último verdadero rey de armas que hubo en España fue el Marqués de Ciadoncha. El último rey de armas que hubo, pero porque tenía un albalá muy peculiar que le había dado el general Franco, fue don Vicente de Cadenas. Desde entonces, en España no hay reyes de armas, porque los reyes de armas se extinguieron con la República, con la Segunda República, ¿me entiendes? Ahora hay gente que sí hay, que se llaman cronistas de armas. Cronistas de armas los hay, y los hay muy buenos en España. No voy a decir ningún nombre para que no se celen los unos porque les nombro y los otros porque no les nombro, porque en esto también hay que tener mucho cuidado, porque a mí no me has nombrado, y a mí no me has nombrado, no. Por ejemplo, los ingleses tienen un cuidado exquisito de sus colegios de armas y de estas cosas. Posiblemente sea una de las cosas que más cuida la Queen Bessie. Sí. Y no cabe duda que desde luego todo esto está muy de la mano, toda la cuestión de la heráldica está muy de la mano de la historia, pero también muy de la mano, yo por lo que veo, y además al ser tu médico te lo digo, también aporta mucho la medicina, ¿verdad? Puede aportar, pues algunas, más que la heráldica, la genealogía. Pero es que una cosa es la heráldica y otra es la genealogía. Sí. Porque es que la academia es de genealogía, heráldica y nobiliaria, ¿no? Bueno, pero entonces ahí estáis metidos todos así como en un... La genealogía en la medicina y en muchas cosas es importantísima, porque hay enfermedades que se heredan genéticamente. Hay enfermedades que pasan de una forma dominante de unas familias a otras que saltan 2 generaciones, pero es importantísimo, es muy importante el saber todas estas cosas. Sí. La genealogía tiene mucho Yo creo que ver. sí, y sobre todo, fíjate tú, en todo ese tipo, por ejemplo, en enfermedades como puede ser la hemofilia, ¿no? Que es la enfermedad esa que te los la hemofilia, reyes, la diabetes, la maurosis familiar, una serie de cosas. una serie de cosas así. Bueno, pues entonces vosotros
un buen día os encontráis y decís, bueno, vamos a hacer este inventario heráldico de las... Y ¿qué os ponéis? Una mochila, os cogéis una máquina de fotos y decís, allá voy porque Mochila tengo no. que hacer un inventario Mochila de todo no, esto. pero Y por lo que mochila yo no, veo pero en este libro, que por cierto, lo vais a presentar el día 23 Sí. en el Torrente Ballester, Sí. y yo creo que está invitado todo Ferrol. A las 8 de la tarde. Es Como público. todos los contenedores culturales de la ciudad son de entrada pública. Bueno, ahora... Bueno, Perdón, ahora, es que no sé, se me escapó. No, ahora vamos a ver eso, porque me acabas de decir todos los contenedores culturales. Por Espacios Dios, culturales. ¿qué os parece la palabra contenedor cultural? A mí me gusta mucho más espacio, vamos, un espacio abierto, cerrado, con goteras, sin goteras, pero es un espacio. Contenedor constriñe. La cultura no se constriñe. ¿Verdad que no? La cultura no se constriñe en algunos sitios, en muy pocos. En Cuba, Por ejemplo. por ejemplo. ¿Y tú qué opinas del contenedor? De la palabra contenedor, ¿no te parece que es un esnovismo absurdo? Atiende una cosa, como dicen algunos jóvenes y tal, y dicen, paso de ti. Sí. Paso Sí, de ello. Que nada. ¿Qué más me da? Pasa. ¿Qué más me da? Pasa en efecto cultural. La cuestión es que se- Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es las cosas bien, y los nombres quizá es lo menos importante. Pero me preguntabas que cómo hicimos esto. Verás, para hacer una cosa de estas, lo primero que tienes que hacer es tener la conciencia de qué es lo que quieres y trazar un esquema de decir, vamos a buscar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar las labras heráldicas, vamos a buscar todas las cosas, por ejemplo, las vidrieras, vamos a buscar todo aquello donde haya un escudo y vamos a seleccionar aquellas cosas que realmente sean de interés, que se puedan exhibir. Incluso altares de iglesias, por ejemplo. Los altares de iglesias, También. todas estas cosas, y las tumbas, por Las ejemplo. tumbas. Las laudas sepulcrales son importantísimas, ¿me entiendes? Los cementerios, los monasterios donde hay enterramientos, las iglesias.